Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, desde la hora que nos acompañen viendo este programa, otro episodio de Apolíneos. El día de hoy tenemos un interesantísimo tema titulado La cultura de la inmediatez. Y qué mejor que una ponente que se está especializando todavía aún más en el tema, ya es muy experta, pero bueno, todavía está especializándose aún más y nos va a compartir información muy relevante. Bueno, pues mi nombre es Jessica Hinojosa y soy la directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey y tengo el honor de presentar a Paola Alvarado, actual estudiante de la licenciatura en estudios humanísticos y sociales. Paola además formó parte de la sociedad de alumnos de las carreras asociadas en humanidades, que son 5 en este momento, y ocupó el cargo de la presidenta en esa asociación, realizando muchísimos eventos muy relevantes e importantes, y además es miembro de este programa Apolíneos. Hoy le tenemos como ponente y pues bienvenida Paola al programa. No, un gusto, ya saben que aparte de trabajar, pues estar invitada aquí es todo un honor. Claro, claro, aprovechar tu expertise. Bueno, Paola, pues para pues entrar en el tema, ¿verdad? De tan importante y tan interesante de la cultura de la inmediatez, ¿qué nos puedes decir como una introducción, ¿verdad? De qué es eso específicamente, qué es esa cultura de la inmediatez, porque puede sonar a muchas interpretaciones, pero bueno, tú nos vas a dar la información precisa y bueno, también de esa cultura de inmediatez, ¿cómo es que se está percibiendo en el ambiente? Bueno, es un tema muy interesante, como introducción, fue como una temática que a raíz de la pandemia yo creo que empezó como a interesarme aún más, precisamente porque a medida que nos introducimos a lo que es el aula en línea, pues el trabajo a distancia, que sí existía, pero bien no era una realidad tal cual como cotidiana, vamos a decirlo así, pues se empieza a notar esta cuestión en donde estamos trabajando multitaskeando todo el tiempo y al mismo tiempo te sientes en la UDEM, pero no, y estás hablando con gente que está en otra parte del mundo, ¿verdad? Entonces se empieza a sentir como esta sensación de que todo funciona muy rápido, ¿no? De querer que las cosas, pues vamos a decir, trabajen a una velocidad más veloz. Entonces, a este tipo de cultura de la inmediatez, digo, es un concepto que tiene relativamente poco, es algo nuevo. Sin embargo, se ha tratado en temas no de manera directa, de manera un poco indirecta, pues en textos de grandes teóricos, o sea, ya sea Marx, Lipovetsky, Bauman, ¿verdad? Que son grandes sociólogos y teóricos tanto del siglo XX como del siglo XIX. Entonces, es algo que si bien no se había puntualizado tal cual como una temática, había estado en estos textos. Entonces, claro que esto habla precisamente, o esta cultura versa sobre diferentes facetas que, vamos a decir, se presentan en la cultura actual. Yo quiero puntualizar que tal vez desde la revolución industrial, sobre cómo nos comportamos y nos movemos en el mundo. Se usa la palabra inmediatez o velocidad precisamente como un denominador cultural actual, de talla social global, para hablar de cómo percibimos nuestra realidad. Entonces, básicamente el trabajo se centró en delinear algunas de estas implicaciones, que es precisamente la respuesta a esta segunda pregunta que haces de cómo se percibe en el ambiente, ¿verdad? Bueno, hay un teórico que es el que a mí me gusta hablar de este tema y es en el que me centro y es John Tomlinson. Tiene un texto que se llama The Culture of Speed y él define o abarca más que nada como tres particularidades muy importantes sobre esta cuestión, que es la instantaneidad, que es esta cuestión a la que estamos acostumbrados, a las gratificaciones instantáneas, a partir de esta cuestión de que empieza a salir la tecnología, ¿verdad? Y los juegos en videojuego y que todo es muy rápido y así, ¿verdad? Más aparte de la proximidad cultural, que es esta sensación de estar al mismo tiempo, no, ni lo digamos ni tú y yo, no estamos en el mismo lugar, pero estamos hablando al mismo tiempo y de cierta manera pues se siente que estamos próximas la una a la otra. Y finalmente pues no se digan los medios de comunicación y las tecnologías que son una base que no nada más nos vende la idea, sino que la hace permanente y una forma de concebir la realidad constantemente, de manera veloz, ¿verdad? La normaliza. Entonces, esta es la forma en la que como se percibe en el ambiente, igual ahorita hablamos un poquito más de eso,
pero si yo fuera a decir que es la cultura de la inmediatez, claramente, es la sensación de que los humanos estamos en una carrera a la que se nos surge ir cada vez más rápido, a la que no estábamos acostumbrados antes. Qué interesante, Paola, lo que nos comentas y creo que está muy acorde a esta pues productividad, por así decirlo, que tenemos, ¿verdad? En exceso, de decir, bueno, es esa carrera, ¿verdad? Pero carrera a veces de qué, o sea, de qué, cómo a veces tendremos a medir muchas cosas por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo, por cuánto tiempo te tardas en tener algo, cuando en realidad, pues, a lo mejor no es lo indicado, o lo pues lo más idóneo, ¿verdad? Entonces, bueno, ante esto yo te hago otra pregunta, que es, ¿cómo podemos empezar a ver esa cultura de la inmediatez en la cotidianidad? ¿Cómo es que se está percibiendo? ¿Cómo es que se está representando en sí esta cultura? De hecho, eso es interesante porque a pesar de que es un tema que es muy cotidiano y lo vivimos todos los días, a veces pasa desapercibido, que esa es una cuestión bien particular de este tipo de cultura que si bien la cultura de por sí es como muy, está impermeada, ¿verdad? Dentro de nuestra existencia, no la percibimos tangiblemente, esta es aún más silenciosa porque vamos a decir, como hay una reificación, un término muy característico de Bourdieu, en donde se deja de cuestionar esta doxa, ¿no? Esta forma de vivir se aprende de manera tan como real que se deja de percibir que es una forma ideológica de vivir la vida, claramente. Entonces, está muy interesante esto y bueno, vamos a hablar de cómo la instantaneidad se ve en el mundo moderno. Bueno, no se diga nuestro comportamiento y la forma en la que tenemos nuestra relación con la tecnología. Tenemos ahorita, de hecho, un gran pico de ansiedad en adolescentes, incluso en adultos, por la cuestión de la tardanza de los mensajes de texto, lo que te tardas en contestar, cosa que antes no existía, porque pues las cartas y los fax no eran tan instantáneos, pero ahorita hay una necesidad de estar instantáneamente contestando en el correo, en las redes sociales, esta gran palabra que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, que es miedo a no formar parte del momento, ¿verdad? Entonces, esta instantaneidad nos lleva a querer estar inmediatamente contestando en el trabajo y nos aleja un poco de la, vamos a decir, lentitud, de la cultura lenta de hace unos siglos, ¿verdad? Entonces, esto es como yo diría que la instantaneidad se ve. En cuanto a la proximidad cultural, bueno, lo mencionamos ahorita, las escuelas remotas es impresionante, los coloquios internacionales que se hacen en línea, si bien tienen sus ventajas, también se pierde un poquito esta noción del espacio-tiempo, en donde creemos que es manipulable, en donde perdemos noción de que si yo mando un correo a las 3 de la tarde aquí, en otro lado son las 12:30 de la noche, y entonces se pierde también un poquito esta cuestión de dividir espacio, de trabajo, de escuela, de ocio. Entonces, nos lleva a considerar como también otras culturas, por eso le pongo proximidad cultural, como si fueran, se mezclaran, cuando también hay que tener claro que diferentes culturas existen, ¿no? La mexicana y la estadounidense, la chicana, todo esto, estamos tan cerca y lo vivimos tan cerca por Hollywood, por la literatura, porque hay mucha expansión, pero pues se pierde esta línea, ¿verdad? Y a veces se dejan de honrar esas diferencias. Es lo que pasa, o sea, termina por pasar de ser tal vez inmediatez a simultaneidad, de estar simultáneamente involucrados. Los medios de comunicación y la tecnología, bueno, voy a dar vagos ejemplos, pero creo que son importantes. Quick Cash, Minute Aid, American Express, Federal Express, Mag 3, Slim Fast, Speed Stick, o sea, todas estas marcas nos ven en la manera de vivir rápida, ¿verdad? Nos dicen, oye, es que lo rápido y efectivo es lo mejor. Entonces, esta forma de vivir la vida también de marque ahora, solo quedan unos pocos días, el producto se acaba con rapidez, minutos para pagar, este tipo de cosas, claro que nos incitan a una urgencia constante de vivir la vida rápido, ¿verdad? Y las tecnologías nos las asociamos, la rapidez, como las tecnologías han evolucionado de manera que han hecho los procesos más rápidos y más eficientes, nos han demostrado o nos han mostrado, nos han vendido la idea de que a medida que avanza la tecnología, que avanza a velocidades vertiginosas, muy rápido,
nos han vendido que esa es la forma en la que tiene que evolucionar el humano también. Entonces, queremos movernos al mismo tiempo que una máquina evoluciona, pero el problema es que nosotros somos de carne y hueso, somos seres, ¿verdad? Entonces batallamos para asimilar ese tipo de velocidad con la que se mueve la tecnología. Y bueno, ni se diga finalmente la sociedad de consumo a final de cuentas. Es una cuestión que nos incita a estar cambiando modas constantemente, a estar acoplando el cuerpo a la velocidad a la que se mueve la concepción en la que debería de cambiar, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son algunos de los ejemplos, no me quiero extender mucho, pero creo que así se ve en la cotidianidad de este tema. Wow, wow, me llamó mucho la atención varios factores que mencionaste, ¿verdad? El grado de, pues, normalizar esa velocidad y lo que de alguna forma genera, ¿verdad? Esa ansiedad, ese, por no estar a la par de eso, de esa inmediatez que tú quieres. Ahorita rápidamente me vino un ejemplo de que sale algo en la televisión y si lo ve alguno de mis hijos es como que, mamá, ya compra porque trae 70% de descuento y ya no lo va a tener. Entonces, pues las nuevas generaciones están creciendo con esa normalidad de decir, ya, es porque ya sale de ese consumismo oral, cuando decir, ni nos hace falta, hijito, o sea, eso, pero está el hecho de que ya, llame ahora, mira el descuentazo que te voy a hacer y la ansiedad que genera después, porque no, porque ves que se quedan con una, pues con un malestar, ¿verdad? Y que ¿por qué no lo hicimos? O sea, ¿por qué no lo hicimos? Cuando en realidad ni siquiera son necesidades básicas que pudiéramos estar atendiendo. Y así como muchos ejemplos que pusiste, pues en realidad sí, nos lleva a esa reflexión de decir, oye, ¿qué estamos haciendo mal? Me estoy metiendo al carril. De alguna manera está bien ser productivos, está bien que de alguna forma seamos eficientes, ¿verdad? Pero a lo mejor no mezclar los términos porque pues el único o sea, contraproducente o el único afectado vamos a ser nosotros mismos, ¿verdad? Que bueno, pues muchas cosas como quiera que seguir reflexionando e indagando respecto a este, pues, interesante tema, porque a lo mejor no lo habíamos visto desde muchas posturas que tú nos lo estás presentando, Paola. Y bueno, también te tengo otra pregunta, pues ante todo esto, ¿verdad? Que nos estás compartiendo tan interesante y que nos está cayendo el 20, como decimos normalmente, ¿cuáles serían algunas de las soluciones que pudieras proponer para, pues para abarcar este tema, ¿verdad? Para hacerle frente a este tema. Sí, claro. De hecho, digo, hay diversas propuestas, ¿verdad? Yo me baso en dos autores, Bolstal y Román Maldonado, que, bueno, sería que mencionan precisamente, en especial Bolstal, que sería también un poco ingenuo pensar que la velocidad solamente es mala, claramente. Es un poco satanizar y vivir en la univocidad de las cosas, cuando en realidad los humanos vivimos en los grises, no se puede vivir en los blancos y en los negros, ¿verdad? Entonces, él mencionaba precisamente que ni lo lento ni lo rápido pueden ser soluciones absolutas para resolver este tipo de situaciones. Porque si bien la tecnología y la rapidez ha hecho más eficiente el mundo y facilitado muchos procesos humanos o no humanos también, que anteriormente tardaban meses, vamos a decir una carta, crear relaciones ahorita, mantenerse en contacto con personas a través del mundo. Vivimos en una sociedad global y eso también nos permite hacer conexiones. Entonces, definitivamente tiene sus ventajas. Sin embargo, entonces, la propuesta más bien, por ejemplo, que menciona Román Maldonado, es precisamente que se estructuren ordenadamente los tiempos y los espacios para lo lento y lo rápido. No significa que las oficinas tengan que alentizarse, sino que tiene que haber espacios de comida, de ocio, de respeto al tiempo personal y familiar de las personas, claramente. Responder correos a las 2 de la mañana no es sano, respetar los horarios de las personas, incluso aunque tengamos la percepción de que el teléfono es una oficina, no lo es, ¿verdad? Entonces, esta concepción de estructurar los espacios, por ejemplo, ahorita, un ejemplo es que estoy en mi cuarto y aquí tengo mi escritorio. Una de las reglas es no hago tarea en mi cama porque mi cama es para descansar. Entonces, respetar espacios, respetar tiempos, las comidas. Yo creo que tú lo has vivido, Jessica, eres mamá. Respetar la comida a la hora de sentarse con los hijos, aunque sea un rato para platicar del día, ¿no? Creo que eso es como hacia donde las soluciones se tienen que ir como estructurando. Concuerdo bien con esta cuestión y agrego también
que tal vez lo que le toca a los teóricos nuevos, tal vez en especial a los sociólogos, a los estudiosos de las humanidades, es investigar, explorar, analizar y buscar cuáles son las delimitaciones sanas, claramente, de dónde se encuentra la rapidez en el mundo y dónde realmente funciona y en qué lugares la lentitud es necesaria hoy por hoy para el humano, porque no estamos hechos como carros, no tenemos la capacidad de movernos a velocidades inimaginables, necesitamos ayuda de eso y nuestra vida no funciona así, ¿verdad? Entonces yo abogo por encontrar pues estos lugares para vivir lentamente en un mundo que sí se mueve rápido y que no se va a dejar de mover rápido, porque las tecnologías van a seguir avanzando, pero en donde es necesario preservar pues, la condición humana de moverse a un ritmo en paz, ¿verdad? Y ameno. Entonces esa sería como mi versión de una conclusión o una solución del tema. Gracias, Paola. Pues me encanta esa última reflexión que haces, ¿verdad? De decir, bueno, pues no es ser malo, ser lento, ¿verdad? No, ni ser rápido, vamos a una velocidad, tú mismo lo has dicho, vamos a una velocidad, pero bueno, irnos moviendo más bien con ese equilibrio, porque si no, pues nos vamos a desbordar en muchos sentidos y bueno, a lo mejor los resultados no van a ser los esperados como nosotros queremos como sociedad. Si bien nos has presentado un tema muy relevante de una tendencia actual, pues súper importante, ¿verdad? Que apenas a lo mejor se va a reflexionar, se va a entender el término, se va pues, así, a hacer popular, por así decirlo, pero pues de nosotros también depende cómo estemos llevando eso, porque si no, pues, ¿qué sociedad vamos a hacer, verdad? Un caos o una rapidez en medio de la inmediatez. Entonces, ¿de qué se trata, verdad? El ser humano va a dejar de disfrutar y nos pueden venir muchas más repercusiones, como lo dijimos en su momento, y pues también se trata de disfrutar el trabajo, disfrutar la escuela, disfrutar, digo, sabemos que hay un periodo de exámenes y todo, y a lo mejor lo sentimos, pero aún así es entender los tiempos, ¿verdad?, que existen en cada una de las sociedades, pero pues irnos involucrando entre nuestro ritmo, pero con esa premura, ¿verdad? De que también tengo que poner de mi parte, ¿verdad? No es que nos durmamos en nuestros laureles, como a veces decimos, ¿verdad? No es como que, ay, bueno, que pase la vida y una buena... No, o sea, me tengo que ir moviendo, pero identificando de que no me esté llevando en encuentro a mi familia, como tú misma lo dijiste, ¿verdad? Por esos espacios de ocio, de comida y demás, y que tengo un equilibrio en mi vida. Y bueno, esto ahorita a lo mejor lo estamos asociando más hacia el término de persona y trabajo, pero aplica muchas áreas que igual puede ser más interesante, pues sí, ¿verdad? Abarcar el tema en un futuro. Ajá. Bueno, Pablo, si tengas alguna última reflexión para que nos llevemos de tarea o que algunos libros que nos recomiendes, porque estoy segurísima que hay gente que va a querer, pues, indagar un poquito más en este tema, que es una tendencia que dijimos que ahí viene, y que mejor que estar preparados. Bueno, definitivamente John Tomlinson a mí me gusta mucho, su libro de La cultura de la velocidad es de mis favoritos en cuanto al tema, de hecho está basado este trabajo en esto. Bauman definitivamente, sin Bauman con la modernidad líquida, el amor líquido, creo que habla muy bien de cómo nos movemos muy rápido y necesitamos movernos ligeros, precisamente líquidos, y por eso desechamos muchas cosas, incluso relaciones en el proceso, ¿verdad? Y en términos también sociológicos, a Lipovetsky, definitivamente, Gilles Lipovetsky con la hipermodernidad, definitivamente también es un autor clave contemporáneo que creo que es importante abordar. Y yo creo que como última reflexión, yo los invito a todas y a todos a que se den segundos de silencio en el día. Creo que fue lo que más a mí se me complicó en la pandemia, descubrir que puedo existir en el silencio y que antes la vida se vivía así. Entonces, definitivamente es algo que una vez que lo intentas, es interesante. No estamos acostumbrados en la sociedad actual. Entonces, a conocernos, creo que en los silencios nos conocemos y conocemos al otro. Y creo que hace un poco de falta eso en la sociedad actualmente, entendernos para poder entender lo demás, ¿verdad? Entonces, esa es
mi reflexión y pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente No, disfruté la plática. al contrario, me encantó eso último, ¿verdad? Hacer nuestra pausa para poder entender también a los demás, entenderme, entendiendo a los demás. Muy bien, Paola, pues muchas gracias por tu valiosa participación y por compartirnos estos conocimientos. Se nos ha agotado el tiempo, pero pues hay más oportunidades de seguir hablando y profundizando en este tema. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y pues nos vemos en otro episodio de Apolíneos. Que tengan excelente día. Bye bye.